Papito lindo, dame esa lengua de discípulo, Señor, de sabio, para poder tener una palabra, Señor, que fluya en enseñanza, en denuedo, Señor, en el nombre de Jesús, y sobre todo bajo la autoridad de tu Santo Espíritu, bajo la autoridad, Señor, tuya, Señor, bajo esa cobertura, Padre. Basado, Señor, en esa estructura, Padre, de los 5 ministerios, permíteme capacitar, equipar, restaurar, unir, capacitar, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, Señor, a fin de que tu iglesia, de que el cuerpo de Cristo sea edificado, Señor, hasta alcanzar esta estatura de madurez en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que esta palabra, esta enseñanza, Señor, se convierta en un rema para cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, dice, capítulo 12, verso número 28, y dice así: y aún nos puso Dios en la iglesia. Note eso. Primeramente, apóstoles. O sea, una iglesia con un fluir apostólico, apóstoles. Por la doctrina también, que la función doctrinal o función apostólica, una de las funciones apostólicas es sentar doctrina, poner bases, poner fundamentos. Entonces, luego profetas, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular. Efesios 2:20 creo que es. Lo tercero, maestros. Mire qué lindo, ¿verdad? Que el Señor nos bendiga con esa estructura, ¿verdad? Lo tercero, maestros. La explicación de la palabra, la enseñanza. Luego, los que hacen milagros. Aleluya, hermano. Mire qué interesante. Después, los que sanan. Luego, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahí puso diferentes funciones, capacidades, porque obviamente cada ministerio se distingue por un perfil, digamos, de dones, de carismas que el Señor añade para que ese ministerio se haga efectivamente. Pero aquí me remarqué los que ayudan, porque de eso voy a hablar, los que ayudan. Y aquí en el contexto está enfocado también a los que ayudan a los débiles, al que está necesitado, pero al final todos ayudan, porque digamos un maestro puede explicar la doctrina apostólica, ¿verdad? El profeta, entonces confirmar la palabra, pero los que ayudan también, digamos en este caso muy particular, no solo ayudaban a alguien que estaba necesitado, sino ayudan al ministerio primario que les cubre. Por eso hoy voy a hablar de los que ayudan en el ministerio, los que ayudan. Ahí están incluidas también las hermanas, las que ayudan. Los que ayudan, al decir los, incluimos tanto a hombres como mujeres, los que ayudan, porque ahí aparece como uno de los dones, el don de ayudar, y ese efectivamente lo hacían. Al libro de Hechos, capítulo 13, vamos al capítulo 13, verso 5, llegados a Salamina, aquí habla del apóstol Pablo y Bernabé, 2 apóstoles, como un equipo apostólico que ellos viajaban predicando la palabra a diferentes lugares, abriendo iglesias, llevando la palabra a otros lugares, una expansión. Entonces dice, y llegados a Salamina proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. No era el apóstol Juan, este era Juan
Marcos. Ahí lo vamos a ver en el contexto. Entonces, esto es bien interesante. Y tenían también a Juan de ayudante. Mire qué interesante, él les ayudaba. ¿En qué les iba a ayudar? Pues obviamente aquí lo describe en la proclamación de la palabra de Dios. No sé si era el que llevaba los rollos, porque no llevaban las Biblias, sino libro por libro, o quizá uno de los libros, porque entraban a las sinagogas para enseñar. Y Juan Marcos, o Juan en este caso, era el ayudante no de uno de ellos, sino de ambos. Entonces él hacía que el ministerio de los apóstoles, en este caso particular, fuera más efectivo. Obviamente, si se requieren de ayudas o de ayudantes, es porque obviamente, y de hecho todo ministerio requiere eso. O sea, no puede haber, sino como dijo un hermano, vamos a tener el ministerio del MP, pero no el público, sino el del pulpo. El MP, que todo lo empezamos a hacer nosotros. Entonces, si en la medida que hay ayudas, entonces nos podemos avanzar, podemos seguir expandiéndonos. Ahora, aquí hay que ver muchas cosas, no solo quiénes eran las ayudas, qué características debían tener, y que de alguna manera usted está aquí porque se está equipando para hacer una ayuda más efectiva, porque eso es parte de la preparación. Entonces, la palabra que ahí se usa para hablar de este ayudante es la palabra griega 52-57, uperetes. Uperetes, mire, significa remar, remero, subordinado. Mire, esto es bien interesante entenderlo, ¿verdad? Alguna diferencia, por ejemplo, entre el uperetes con el diácono, aunque digamos un diácono también, porque eso, hablando del uperetes como un ayudante, era alguien que estaba bajo la subordinación u autoridad de alguien superior. También se habla de, como se traduce esta palabra como ayudante, ministro o servidor. De hecho, bien interesante, en una oportunidad que escuchábamos esto, una enseñanza apostólica, me llamó la atención mucho, e hicimos énfasis sobre esta palabra remar o remero, no rimero, ¿verdad, hermano? Porque a veces sí, esa palabra ya la conoce usted, rimero, este remero. Entonces, como hablando del rema de Dios, o sea, no tratando digamos, de sacar de contexto la traducción, pero entendiendo eso, que de alguna manera uno que va a ser ayuda, un ayudante, una hermana, hermano, definitivamente va a ser alguien que va a andar buscando el rema de Dios. Va a ser alguien que no va a buscar el logos, es decir, solamente llenar su cabecita de un conocimiento teórico, pero no lo va a experimentar como una vida, ¿verdad? Que le va a ayudar en su crecimiento espiritual y el crecimiento espiritual de otras personas. Esto es bien interesante. Ahora, por ejemplo, que yo estoy exponiendo esta palabra, usted que sea un remero y pueda remar y decir, esto sí es un rema para mí, porque eso te va a cambiar la vida. Entonces, no era, digamos, vuelvo a repetir, sacarlo de contexto, pero nos llamó la atención porque también la palabra operete se traducía como remero o remar. También dice que es cualquier subordinado, o sea, hablando de Juan Marcos era un subordinado que estaba sirviendo bajo la dirección de otro, en este caso bajo la dirección del apóstol Pablo y la dirección de Bernabé, también como apóstol. También dice, ahora es interesante describir esta palabra antes de ir avanzando un poquito más, porque habla de la palabra diáconos, que ya la hemos visto. Dice, diáconos contempla al siervo en relación con su trabajo. O sea, por eso antes estaba el diaconeo, que era toda actividad de servicio, y el diácono su función está en relación con el trabajo que desempeña. Y doulos está en relación con su dueño. Regularmente cuando vemos la palabra doulos, Pablo, siervo de Jesucristo, usted ve la palabra doulos ahí que especifica que era un siervo por amor, no un siervo asalariado,
no alguien interesado por una recompensa, sino alguien que hacía todo por amor. Cuando dice Pablo, se puede buscarlo en las epístolas, Pablo, siervo de Jesucristo, y la palabra es doulos, y está relacionada, dice, en este caso particular, con su dueño. Uperetes, mire, en relación con su superior. Liturgos es otra palabra, está en relación con el servicio público. Y a mí me llamó la atención porque cuando ¿usted ha escuchado la palabra liturgia? Tal vez no en la iglesia cristiana, pero la he escuchado en otro lado. En la liturgia. Pero fíjese que esta palabra es bíblica, liturgos, que es de donde viene o viene de liturgia, que habla precisamente en una persona, alguien que es un liturgos, está en relación con un servicio público. Y cuando lo estábamos en una oportunidad estudiando un poquito sobre esta palabra, podíamos aplicarlo a lo espiritual como alguien que discierne el fluir del culto, ¿verdad? Y entonces esa es la liturgia, discierne el fluir del espíritu en el culto, y no, digamos, no, por decir algo, no quebranta ese fluir. Por ejemplo, empezamos, ¿verdad? Tal vez orando en el servicio, pues le entra el de la alabanza. Y si no tiene este discernimiento, hermanos, les voy a leer una lectura antes de entrar a cantar, y ya el que está orando ya encendió el fuego, ya prendió el vehículo, pero el otro lo apaga. Luego entra uno, y a veces incluso personalmente, si se han dado cuenta, a mí me gusta a veces entrar terminando el fluir de la adoración y las profecías, entrar en ese fluir con la palabra, porque digo, no quiero perder eso. Para mí es tan esencial para que en la exposición de la palabra también siga fluyendo esa unción fresca, ese fluir del Espíritu Santo, vital. Pero no me quiero detener ahí porque el tema es los que ayudan. Lucas capítulo 1, verso 1 dice: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como las han sido transmitido, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Ahí esa palabra ministros es un operetes, es lo que era un ayudante. Y eso es un llamado para todos, hermano. A veces tal vez uno puede minimizar, menospreciarse y decir, bueno, pues yo todavía no he aprendido, a mí me cuesta aprender de la palabra en la iglesia, entonces aunque sea servir me voy a poner ahí, que me pongan en la puerta a limpiar los baños. Entonces uno a veces uno mismo piensa que eso ahí empezó y ahí termina, y realmente, si usted se da cuenta, aquellos que fueron puestos allá en el libro de Hechos para atender las mesas, ellos también crecieron, se desarrollaron, y vemos ahí ministros de la palabra. Y aquí no estamos hablando de un diácono, ni siquiera de un ministro primario, sino estamos hablando de un ayudante, porque eso es la palabra uperetes. Dice que ellos eran ministros, ayudas de la palabra, y la palabra aquí es el estudio de logos, que obviamente para que haya un rema tiene que haber un logos. Lo escrito se hizo rema en mi vida, es una palabra que se vivificó, el Espíritu la puso en mi espíritu y me dio vida. Entonces eso es bien, bien importante, hermanos. Entonces eso para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que digamos, los que ayudan. Recuérdese que hay algo bien importante dentro de la iglesia, y gloria a Dios por todos los que ayudan y quieren ayudar, ¿verdad? Digamos, a edificar la iglesia. Tal vez hay gente que dice, yo quiero ver la iglesia llena, hermano, que las almas se salven, ¿sí? ¿Y qué va a hacer usted? Ver, hermano, ver cómo cultazos. No, no quiero hacer nada. Yo pienso que es fantasioso o vanidoso.
pero no alguien que realmente diga, yo voy a edificar. Entonces, ahora note esto, que también, por ejemplo, dice que cuando delegaron el servicio a las mesas, en el capítulo 6, ellos se empezaron a dedicar a la oración y al ministerio de la palabra. O sea, básicamente como que vivieron una reivindicación para enfocarse en aquello que el Señor los había llamado, pero aquí ya no vemos apóstoles, ¿verdad?, dedicados al ministerio de la palabra. Vemos ministros, ayudantes, que también se estaban. Mire qué interesante es esto. El Señor nos permite en este año una reivindicación gloriosa. ¿Quiénes van a ser los ayudantes en la palabra que le van a enseñar a aquellos que vienen por primera vez a la iglesia? ¿Quiénes, hermano? Usted, pastora, y mire cómo sale. No, usted, para eso lo trajo el Señor, ¿verdad? Entonces, recíbalo hoy en el nombre de Jesús, porque ser un ministro de la palabra, hermano. Es que podemos tener todo, que no nos falte nada y todo bien controlado aquí, pero el ministerio de la palabra tiene que crecer. Y en la medida que crece el ministerio de la palabra o la diaconía de la palabra, entonces también se multiplican el pueblo del Señor, y entonces se va a cumplir la palabra también. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces el ministerio se extiende más allá del templo. ¿Por qué? Porque hay ayudantes en la palabra. Vean, viendo aquí que, por ejemplo, este año, tal vez usted ha oído el tema, el hermano tal, ayudante, ayuda pastoral, pero a veces tal vez lo llegamos a entender como una posición privilegiada, y al final no es esa, porque mire, yo más allá de ver el ministerio pastoral como un privilegio, hermano, lo veo como una responsabilidad. Ay de mí si no cumplo este ministerio. O sea, y este año es mi oportunidad de ser reivindicado, y si el Señor viene por su iglesia en este año, poder haber terminado la carrera con gozo. Pero sí le digo que vamos a necesitar muchas ayudas pastorales. Gloria a Dios, hermano. Entonces por lo menos no me llame ayuda pastoral, llámeme copastor, porque en algunos lados a las ayudas pastorales ponen copastores. Entonces, pero a veces fluyen más con la posición privilegiada que propiamente el oficio como tal. Y aquí estos eran ministros de la palabra porque ministraban la palabra y para ellos se habían preparado. 1 Corintios 4:1. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores. Esta palabra uperetes, ayudantes. ¿Uperetes de quién, hermano? De Cristo. Aleluya, Padre, gracias por ese privilegio. Ayudantes de Cristo, hermano. Uperetes de Cristo, ayudas de Cristo. Mire hasta dónde llega. ¿Y Cristo qué significa? Ungido. Así que las ayudas de Cristo, ¿cómo deben estar? Ungidas también, hermano, para ser ayudas del ungido. O sea, a veces que yo quiero ser ayuda, hermano, y la unción es lo que menos buscamos. Y sin la unción nos habilita a nosotros. Los dones de profecía, de la palabra, los dones de ayuda pueden estar ahí, pero sin la unción pues serán limitados. Pero con la unción vas a llegar más allá, porque ya no será en tus fuerzas, sino será bajo la unción del Espíritu Santo, que te va a habilitar para ir mucho más allá de donde tu capacidad humana, tu fuerza humana te da. Entonces dice, uperetes de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Por ejemplo, digo yo, bueno, gloria al Señor porque sea un ministro de la palabra, un uperetes de la palabra, pero si soy un ayudante de Cristo, del ungido, pues entonces a buscar la unción para ser un ayudante bueno, uno que ayuda pero que va a ser aprobado. Porque ahorita vamos a ver el caso particularmente de Juan Marcos. Mire, capítulo 13, mire,
la administración, que usted diga: Padre, renuncio a esa administración del 13:13, porque el 13:13, el número 13 en la Biblia, nos habla de rebelión. Mire, y esta es una de las cosas que está afectando a aquellos que en un momento determinado el Señor los quería levantar y empiezan como ayudantes, pero se les mete la rebelión y dice: ya no. Y entonces mire, 13:13, Pablo y sus compañeros, aquí está hablando de Bernabé y Juan Marcos, o sea, el otro apóstol y el otro y el ayudante, el Luperetes. Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Mire, es que aquí, ¿sabe por qué? Todo estaba bien para Juan Marcos mientras no hubiesen mayores problemas, pero cuando vino alguna oposición para la palabra en la iglesia o en los apóstoles, quizá algún peligro de muerte o alguna situación, hermano, porque mire, cuando uno va hacia arriba, gloria a Dios, hermano, todos quieren estar con uno. Cuando ahí pasas un desierto, hermano, si Pablo dijo, el apóstol: me he quedado solo, dijo, hasta en un momento determinado, pero no dejó de ser apóstol. Entonces, aquí eso le ha pasado a algunos que se regresan. Mire, y regresó a Jerusalén porque de ahí habían salido. Ellos ya estaban, ¿se acuerda que dice: y me seréis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra? Pero él regresó. Y no regresó bajo era un operete, es un ayudante. ¿Y qué dijo? No, seguramente no le vino un pensamiento: ¿y ahora quién va a ayudar a Pablo? A saber, que se ayuden entre ellos, que se cumpla, ayúdate que yo te ayudaré. ¿verdad? Y se regresó, no lo enviaron de regreso, él tomó su propia decisión. Por eso digo yo que se rebeló al ver la circunstancia. Capítulo 15, verso 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Qué lindo, hermano, qué hermoso eso. Visita apostólica, ¿va? Fluyendo en varios lugares. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Dice que tenía un parentesco con Bernabé, como sobrino o algo así. O sea, llevemos a Juan Marcos. Pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Mire, ahí hubo una división. A Pablo, ahí puede verlo en el contexto usted, la iglesia lo envía, pero Bernabé, quizá movido por su alma, diría yo, por su no, es mi pariente, démosle otra oportunidad. Pero si aquel día ni cuando Juan Marcos ya ni a Dios dijo, cuando sentimos, nos dijeron aviso que ya estaba de regreso en Jerusalén, salió huyendo, no se despidió, dejó tirado el privilegio de ayuda, de ayudante, tal vez en el momento adverso. Y ahora que había llegado el tiempo de ir a ministrar, a reivindicar, a levantar aquellos donde se había ministrado la palabra, y volvámoslo a llevar. Y Pablo dijo, consideraba que no debían llevar consigo a quien era un desertor. Mire, entonces una de las cosas, hermano, que debemos buscar, seguir adelante en el nombre poderoso de Jesús. Termina tu carrera. Nosotros en Cristo solo sabemos, hermano, a veces no, aunque hay un destino profético, solo recordamos dónde empezamos, pero el Señor nos va a llevar de gloria en gloria hasta terminar nuestra carrera. O sea, digamos, cuando yo escucho a mi apóstol hablar de dónde él empezó, y digo yo, bueno, ¿cómo hubiera sentido yo
Santo Dios, ahora estuviera, bueno, tendría que ser mayor que él, o por lo menos de la misma edad, para haber ido cuando él era a un retiro o a la iglesia cuando él estaba de diácono, a veces en los parqueos, parqueando vehículos, y ahora ministrando por las naciones. Tal vez cantaríamos quién lo diría, ¿verdad? Pero el Señor lo hizo. Pero seguramente él no fue desertor, permaneció fiel, permaneció. Entonces, mire qué interesante, dice que los había desertado y no los había acompañado en la obra. Y esto es uno de los puntos, por eso la necesidad del equipamiento, de la capacitación. Porque mire, hermano, de verdad, hay veces que dentro del ministerio hay unos que solo bullas son, hermano. Así, hermano, amén, hermano, conquistemos las naciones a la hora de la hora. Peor si se manifiesta un endemoniado por ahí que le da, ahí se los dejo, hermano, ahí vengo cuando lo liberen. Pero, o sea, a la hora no están, hermano. Mire, de verdad que en esto se requiere fe, en el nombre de Jesús, de verdad. Para mi vida, fe es seguir creyendo y saber de que el Señor va a seguir, va a reivindicar, va a levantar, va a agregar a su iglesia los que Él tiene preparado, hermano, aquellos que seguramente le van a ser fieles a Él, porque nos vamos a encontrar quizá con algunos, primero Dios, y no con muchos, como Juan Marcos, u otras, digamos, que tienen la característica, en caso de mujeres, ¿verdad? Que en un momento determinado, tal vez mi esposa dice, esta era una ayuda para mí, esta hermana, sí, esta, gloria a Dios, gracias porque tú me la enviaste. Y uno dice, ¿y después qué pasó? Ya no. O a veces, a mí me ha pasado, hermano, pero bendito sea el Señor, siempre he aprendido a seguir honrando, a seguir reconociendo y a saber que Dios es un Dios de oportunidades. Pero usted, los que tienen algún tiempo ya acá, han visto y han visto, hermanos, que en un momento determinado, bendito sea el Señor, creo yo que no he hecho algo para razones así que hieran, que lastimen, que le resten oportunidad para que se alejen. Pero puede ser que en un momento determinado, a la hora de los tunazos, por ejemplo, en mi caso particular, yo vine aquí con uperetes, no es una persona, ustedes saben, sino que eran hermanos que me venían a ayudar para el discipulado cuando empezamos. ¿Y qué pasó con ellos? Desertaron. Y les digo una cosa, mire, pudiendo tal vez ahora ser ministros de la palabra, quizá aquí, o quizá habiendo levantado otra iglesia, un discipulado, una obra en un lugar, por lo menos dos de ellos, del me hice de acordar, no están en Cristo Jesús, se apartaron. Y tal vez cuando veníamos, podía decir yo, para empezar, quizá en el mismo nivel espiritual e igual en la palabra con ellos. Pero yo dije, hermano, porque no sé si alguna vez le pase, pero por ejemplo, estoy hablando de los ayudas o los ayudantes o los que ayudan, porque tú también vas a necesitar a alguien que te ayude a desarrollar la obra del Señor. Por ejemplo, si te toca que atender, hermano, hermano, usted va a atender a los nuevos que vienen a la iglesia, usted los va a recibir. Amén, gracias a Dios, hoy vino una pareja, los atendí bien 2, pero como llegó el año de la reivindicación, el Señor va a hacer volver los corazones, hermanos, de muchos, porque Él no quiere, Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y tenemos que prepararnos para ese tiempo. Entonces no te vas a dar abasto, yo te digo de una vez, no te vas a dar abasto en la obra en el Señor. Vamos a necesitar muchos que nos ayuden. ¿Y quién? Ahí se los mando, pastor, para que usted los prepare y luego ya preparaditos me los mande, que no vayan a hacer, no me vaya a mandar un desertor, pastor. No, usted para empezar tiene que evaluarse, y Dios le va a agregar a alguien al perfil suyo también. De verdad, y este es el tiempo de la reivindicación. Y a ver usted el emerger de muchos diáconos, ayudas, que el Señor va a ir levantando. Y yo le pido al Señor que Él lo levante a usted en el nombre poderoso de Jesús. Y que usted también le diga, Señor, heme aquí. Porque hermano, es una de las cosas, como dice la palabra, el que anhela obispado. O sea, ese es un puesto ya incluso de liderazgo y de guiar a otros, básicamente de tareas pastorales, aunque no sea un ministro primario, pero dice buena obra, anhela.
el que aspira, el que anhela. Entonces se vale anhelar. Yo estoy seguro que hay algunos, o muchos quizá, que le han dicho: Señor, yo quiero servirte, Padre, y si tienes a bien, Señor, confirmarme en el pastorado. Yo recuerdo de un pastor, siervo, amigo, lo conozco de años. Hermano, el Señor me habló que yo soy llamado al pastorado. El Señor me habló. Y pasó 12 años de obrero, y él sabía tal vez que era como en el 8º año que Dios lo estaba llevando al pastorado. Y el apóstol le decía: espérate que el Señor a mí me lo confirme. Espera, no te me adelantes, tal vez sos, pero aguantate las ganas ahí. Y llegó el tiempo de su reconocimiento pastoral. Pero él no desmayó, perseveró, y gloria a Dios, porque el Señor lo está honrando, hermano, porque Dios honra a los que le honran a Él también, y eso es bien importante. En este caso muy particular, pues él no, en este caso Juan Marcos, yo me voy a ir, no me voy a exponer al peligro, está muy difícil ahí, aquí en la zona 18, diría, mejor me voy para otra zona, a ver qué haría. Pero el punto es de que cuando llegó el tiempo de oportunidad de reivindicarlo, Pablo dijo: no creo que él sea apto, porque vamos a estar confiados en él, le vamos a delegar tareas. Hermano, es que en la iglesia yo no estoy jugando al pastorado, imagínense sacrificar una vida aquí en la tierra para hacer, ¿verdad? Esto no es un juego, esto es una vida entregada. Cada año que pasa cuenta. O sea, usted sabe, yo tengo algunos años en el ministerio y digo, bueno, ahora con más seriedad, con más entrega, porque sé que estamos llegando ya al final. Y no solo al final, también uno está entrando en años y hay que evaluar eso. De manera que Pablo diría: no estoy jugando al ministerio apostólico, así que aquel que desertó, mándelo a hacer cola, ¿verdad? Y hay que ver fruto primero, y si se mira que cambió, entonces démosle una oportunidad. Éxodo 33:11. Acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Qué lindo, qué hermoso, Padre. Se vale anhelar, Señor. ¿Cuántos quisieran hablar así como hablaba Moisés con el Señor? Así que el Señor se le manifieste. ¿Qué querés, mi hijita, mi princesa? Ay, Señor, no, ahí se acuerda que tiene que pedir: Padre, mi iPhone, el mejor que ha salido, señora. Yo no sé si usted sabía qué pedirle, o tal vez algunos ni le pediría, como le pasó el caso de Salomón, ¿verdad? ¿Qué quieres que te dé? Señor, solo dame sabiduría para cuidar a este pueblo tuyo, Señor. Dame sabiduría para gobernarlos, para administrar justicia, para cuidarlos. Por cuanto no me pediste ni riqueza, ni oro, ni plata, yo te voy a dar sabiduría, y aparte de eso, te voy a bendecir económicamente. Hermano, le dio todo. Entonces volvamos acá. Y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante, me llamó la atención eso, porque cuando la Biblia da detalles de algo, no dice su ayudante, sino dice su joven ayudante Josué. Cuando usted lea la Biblia, préstele atención a los detalles. No dice su ayudante, sino su joven ayudante Josué. Mire, yo a veces que Dios me ayude, pero yo sé que Dios puede levantar a muchos jóvenes. Y si el Señor, mire, si para guiar a un gran pueblo, Moisés tenía un ayudante joven. Esa palabra, ¿qué le deja ver a usted? Quizá no tenía mucha experiencia. Fuerza sí tenía, porque es la gloria de los jóvenes, pero era joven. Seguramente se dejaba formar también, porque eso es una de las cosas. A veces, no, hermano, yo ya sé todo, a mí solo dígame qué tengo que hacer, usted a mí no me puede enseñar nada. De hecho, así, ese es el trato a veces, hermano. Para algunos dice, sobre todo cuando tal vez el pastor es, ahora me va mejor a mí porque ya estoy entrando en años, pero antes, hermano, cuando empecé, y este patojo que me va a enseñar a mí, ¿verdad? Entonces, pero dice el joven ayudante Josué, hijo de Nun, note esto, que era él ayudante del ministerio de Moisés, de un libertador. No se apartaba de la tienda. La Reina Valera 60 dice:
nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Cuántos van a ser ayudantes acá? Ayudantas, no hay ayudantes. La ayudante y el ayudante, no la ayudanta. Mire, ves. Le digo yo a uno de ustedes, hermano o hermanos, acompáñenme, vamos a ir allá con los hermanos de Zipacate. Tal vez van a ver este video. O vamos a ir al Atlántico a un discipulado. Y le llega la noticia a usted que ese día no voy a estar. Yo no voy a la iglesia porque hoy no está el pastor. Ni cuenta se va a dar que yo no voy a ir. A algunos les pasa eso. Lo hemos visto, yo lo he visto. No, aquí también, tal, seguramente aquí pasa. Yo no me he dado cuenta, no sé si usted. Pero yo sí me he dado cuenta, hermano, de verdad. Mire, no, sin decir nombres, ¿verdad? Porque no es ético, pero sí sé de lugares que no está la cobertura. ¿Quién va a predicar? Vámonos. De verdad, hermano. Y eso no, por lo menos a nosotros nos lo han recalcado. Algo tienen que aprender del delegado. Entonces, en este caso particular, ¿qué le enseña a usted la actitud o el comportamiento de Josué? Moisés, ¿dónde estaba Moisés? En plena comunión con el Padre, en plena comunión con Dios, recibiendo la revelación. Pero ¿dónde estaba Josué, su ayudante? Siempre estaba en el día de culto, siempre estaba en el discipulado. ¿Cómo se le llama eso? Fidelidad, entrega, disposición. Entonces aquí es bien importante eso, hermano. Dice, no se apartaba de la tienda, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ahí estaba él. Eso a mí me habla eso de perseverancia, de entrega. Y así que yo creo que en este tiempo final el Señor está llamando hombres y mujeres para ayudar en el ministerio que busquen tener esta característica. Porque tristemente, hermano, la verdad, tristemente, y yo digo a veces, Padre, si tú pudieras hacer un milagro, Señor, perdone que así le hablo a ese Señor. Y si me pudieras clonar, Señor, y hacer unos 100, Señor, y pongo 100 servidores como yo, para cubrir a aquellos que faltan, hermano, así, muy a menudo, pues, no quiero servir, me voy a reportar enfermo. Hermano, ¿qué pasó? No estoy hablando por lo que puede pasar. Es que estaba viendo yo un meme de verdad, un día me dio risa. De uno ahí que es un hermano en Cristo, pero hace sus chistes ahí meros. Ese, pastor, ¿qué? Estoy malo, no voy a llegar al culto, busque quien me cubre. Y que si ahí tenía listos los poporopos, porque ya estaba listo el televisor para ver una película. No le estoy dando ideas a usted, porque le estoy poniendo a Josué como un perfil, como un ejemplo. Que él no está. Ahora imagínense, estaba Moisés, ahí estaba, no faltaba, era una buena ayuda, no faltaba, estaba ahí, entrega. Ahora note esto, ¿a dónde lo llevó? Eso promovió a Josué, eso lo llevó a otro nivel. Porque mire, Josué capítulo 1, verso 2 al 3, mi siervo Moisés ha muerto. O sea, llegó el tiempo. Todos nosotros, ¿verdad? Todos nosotros tarde o temprano, los ministros tenemos que partir. Puede ser un traslado vertical, es decir, al cielo, o un traslado horizontal a otra obra. Si hace, mire, cuando uno ama la obra del Señor, hermano, ay Señor, cualquier lugar es tan lindo, ¿verdad? Yo aquel día cuando fuimos a Zipacate dije, ay Señor, si me clono, Señor, y se queda la mitad 15 y para todo un municipio para hacer la obra del Señor. No hay más iglesias de ministerios, debe de ser solo uno para pescar y cosechar todo. Y gloria a Dios, no estoy diciendo, pero por uno acá en zona 18 nosotros tenemos una tremenda bendición, como 25 iglesias, hermano. Que algunas veces, a veces peleas pastorales, bueno, gracias a Dios yo no he peleado con ninguno. Porque yo digo, Señor, como le dije a un pastor un día, hermano, que me llamó, hermano, otro pastor iba a pedir cobertura, me estaba pidiendo cobertura, y ya antes solo le contaron que iba a pedir cobertura y ya estaba peleando conmigo.
¿Y por qué pelea usted? Le dije yo. ¿Cuántas ovejas tiene? Ay, peleando por los infieles de la iglesia, cuando hay miles allá en el mundo perdidos, que están sin Dios y sin esperanza, a quienes tenemos que evangelizar. Y entonces, total es que hubo oposición, pero yo le dije, bueno, ¿sabes una cosa? El que primero se opone a que uno cubra es el enemigo. Yo creo que estás del lado de él, le dije. Así. Así que total responsabilidad tuya. Si este siervo que pide cobertura, hermano, no se le da por tu posición. Pero volviendo acá, entonces note esto, vamos a otro lado, perdón, que estaba, hermanos, de verdad, llegó el tiempo en el nombre poderoso de Jesús que el Señor nos expanda por todo el Atlántico. No sé hasta dónde Dios va a llegar, hermano. Ya, yo creo que vamos a ir a ver los lugares donde hemos ido a poner señales proféticas. Ya. Pero mire pues, para eso yo por lo menos necesito, hermano. Imagínense que yo estoy ministrando en otro lado, una necesidad. Hermano, no tenga pena. Pastor, aquí estoy. Hoy no, hoy no, como dice uno cuando pasan vendiendo. ¿Cómo dicen cómo le responden desde la casa al que pasa vendiendo afuera? No, pero hay otra palabra que usa, hoy no, gracias, hoy. No es que no han dado con una palabra que yo me escuché ahí, no correcta, por supuesto. Hoy no voy a querer o algo así, pero entonces imagínense que tenga ayuda, ahí se da, hermano, casos de verdad. Imagínense, hermano, fíjese que vamos a ir a predicar a Pavoncito. Los hermanos nos escuchan de allá, hermano. Pastor de allá nos escucha. ¿Quiénes quieren ser ayudantes para ir a predicar allá? No. ¿Dónde, pastor? No, muchas gracias. Cuando surja alguno con viaje pagado allá a Europa, o allá aunque sea a Los Ángeles, ahí sí voy. Algunos están así, de verdad ponen demasiadas cosas. ¿Y cuánto van a dar de ofrenda? ¿Y será que me van a dar? ¿Y dónde? Hermano, ¿sabe una cosa? Le cuento esto, de verdad. Yo siempre cuando voy y salgo al lugar, voy preparado para poner la gasolina, y si no, para buenos zapatos para caminar también, si hay que caminar. Y si Dios me permite, pues para mí, para llevar para la comidita, hermano. Si ya te bendice en el lugar donde vas a ministrar, pues gloria a Dios, pues, ¿verdad? Y si te preguntan qué quiere comer el siervo, lo que tengan, hermanos, ahí no tengan pena, ¿oye? Porque si no, vas a contestar, el siervo quiere camarones, ¿verdad? Que así se que uno dijo uno, o sea, le daba pena decir que él quería, el siervo que dice que quiere camarones, ¿verdad? Algunos que son así, hermanos. Primero Dios, usted no, oye. Pero dice, mi siervo Moisés ha muerto. Y había un candidato ahí que llenaba los requisitos para ser levantado. Un ayudante fiel que no se movía del tabernáculo, permanecía en la tienda, aunque Moisés estuviera en ese momento en oración, en tiempo con el Señor. Y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, cruza este Jordán, y tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés. Hermano, ayudantes, ayudas, no vinieron hoy, ¿va? ¿Usted sí vino hoy? ¿Quiere ser promovido? Porque si no, hermano, se va a volver decano en su privilegio. ¿Cuánto? 20 años. ¿Y de dónde? No, ahí estoy. Yo creo que he bajado mi nivel espiritual en lugar de crecer. Sí, pero saber cómo está sirviendo. Entonces, el Señor, aquí no, imagínense, hermano, yo estoy seguro que Moisés tenía suficientes argumentos para decirle, Moisés, fíjate que te vas a tener que venir conmigo. Ya te toca el viaje, el traslado vertical hacia mi presencia. ¿A quién me recomendás para que se quede en tu lugar? Señor, yo pues mi ayudante, mi joven ayudante. Es joven, le falta experiencia, le falta conocer más de la doctrina, pero tiene una característica: no se mueve de su lugar, siempre está ahí en el tabernáculo, siempre está ahí
y yo estoy seguro que el Señor le había hecho muy bien a Moisés, pero aquí no lo vio Moisés solamente, lo vio el Señor. Así que te voy a decir en esta hora, así como Dios vio a Josué, también el Señor te ve a ti en esa disposición, y llegará tu tiempo, y yo creo que ha llegado para que sea reivindicado de parte de Dios. Y le dice: todo el lugar que pise la planta de vuestro pie te he dado, tal como dije a Moisés. En otras palabras, levanta a un Josué por esas características, aunque era un joven ayudante, que fuera a conquistar el territorio. Y yo creo, hermano, que a todo ministerio el Señor le entrega un territorio para conquistar. Y yo le digo, hermano, no lo estoy creyendo solamente por fe, lo estoy creyendo porque el Señor nos lo ha dicho, nos lo ha hablado de diferentes formas. Nos ha dado un buen territorio, un territorio no pequeño, sino grande. Así que en el nombre poderoso de Jesús, y algo quiero pedirle al Señor en esta tarde, es que el Señor levante a muchos con esas características para que permanezcan fieles. Números capítulo 11, verso 16. Entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo, y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión. Mire, hermano, otra vez a la tienda, al tabernáculo, y permanezcan ahí contigo. Mire, hermano, mire qué característica iban a tener ellos, porque les iban a dar una impartición. ¿Qué es impartir? Es que Dios agarre de lo que Él tiene, de su poder, y te lo dé a ti. En ese momento iba a haber una impartición ministerial. Dios iba a tomar del espíritu que había puesto en Moisés, y dijo: Moisés, ese llamado, esa característica, esa entrega, ese perfil, esa fuerza, ese ímpetu, esa fe que tú tienes, yo la necesito multiplicar, y voy a agarrar de ese espíritu y se lo voy a poner a esos que permanecen contigo ahí en el tabernáculo, a esos que permanecen contigo ahí en la tienda de reunión. Tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan ahí contigo. Entonces descenderé y hablaré contigo ahí, y tomaré del espíritu que está sobre ti. Yo subrayé esa parte: espíritu que está sobre ti, porque esas son dimensiones. El Espíritu Santo, a veces cuando nosotros no conocíamos al Señor, estaba con nosotros, y era el que seguramente usted fue redarguido por el Espíritu Santo como yo. Yo estaba apartado del Señor, lejos de su presencia, y no quería nada, y andaba en lugares de peligro, y el Señor me decía: vete de este lugar. Había una voz que me decía: no debes estar acá, y me iba, porque Él me estaba guardando. No estaba en mí, pero estaba conmigo para convencerme de que eso no era lo mejor para mi vida. Pero el Espíritu Santo luego está dentro de nosotros, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero en este caso estaba sobre ti, le dicen. ¿Dónde estaba el Espíritu que iban a poner sobre los demás? Sobre Moisés. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Y sabe qué significa eso? Esa palabra: está sobre ti. Esa es la unción que te habilita para la obra del Señor. Así que el Espíritu Santo venga sobre tu vida en el nombre de Jesús, y te active para que hagas aquella buena obra que el Señor te ha asignado a ti. Entonces Moisés ya estaba en el ministerio, pero llegaba el tiempo de multiplicar, de crecer. Y entonces lo que iba a hacer el Señor: agarrar de la unción que tenía sobre su cabeza. Siempre que hablas sobre el Espíritu sobre ti, es para habilitarte para hacer algo que Él tiene para ti. Por eso es: recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces es la habilitación del Espíritu sobre ellos. Entonces Él dice: y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, para que no la lleves tú solo. Yo tengo una carga por el pueblo. Y tal vez alguien puede decir: hermano, pero aquí, mire, yo creo que usted estoy aguanta para darle solito. Es que usted piensa que solo es este pueblo. Hay mucho pueblo. Si el territorio es grande,
todavía no hemos empezado, no hemos conquistado mucho. Entonces el Señor ahí había visto a Moisés. Moisés, hay una carga que tú llevas por todo el pueblo, pero ya no la vas a llevar tú solo. Entonces las ayudas que él iba a necesitar eran para que, no era para darles un puesto de honor. No era, ¿y usted qué es ahí en el pueblo de Israel? Ayudante de Moisés, el gran libertador de Israel. No, era para cargar con él. Y esas son las ayudas que se necesitan. Hermano, fíjate que tengo una carga en el Señor de ir a predicar a tal lugar. ¿Me acompañas? Dele usted, pastor. No es mi visión, fíjese. ¿Y cuál es tu visión? No, yo le ayudo ahí cuando esté fácil la cosa, ¿verdad? Cuando hay que repartir pastel, así me quedo, el que parte y reparte se queda con la mejor parte, entonces ahí le ayudo yo. Sí, hermano, yo le estaba orando al Señor. Es que a veces hay lugares a los que uno no quiere ir y son donde más bendición hay. Ya les conté una vez allá a los hermanos en Pavoncito, una oportunidad de las veces que Dios me ha permitido ir, que le dije, hermano, no quería venir, pero cuando estaba aquí me va cayendo una unción que me hizo llorar en la plataforma y, hermano, fue algo extraordinario. Y que venga eso en el nombre de Jesús, esos tiempos, ¿verdad? Pero aquí note esto: llevarán la carga contigo, así como Moisés. Voy a explicar esto porque no, hermano, dígame, pastor, yo lo ayudo con esos hermanos que son carga para usted, para que ya no lo carguen más. Si son carga, mejor que se vayan. No, esa ayuda no. No es ese tipo de carga, no es la gente que tienes que atender. La carga es aquel peso que Dios te pone por aquellos que están sin Cristo, por aquellos que, yo tengo una carga ministerial, por los que tenemos que evangelizar, por los que tenemos que visitar, discipular, por los que tenemos, yo si les dejo, si me quiere ayudar, los que conozcan, ayúdenme haciendo una lista de aquellos que tenemos que orar por ellos, por lo menos, hermano, hasta aquellos que no quieren saber nada ni de Dios, ni de usted, ni de mí. De veras, en serio. Pero este es el año de la reivindicación, hermano. Y aunque ellos no lo sepan, hay una oportunidad. Y el Señor, por lo menos, para que usted hagamos una lista, pastor, fíjese esto, y ubiquémoslos y oremos. Y por lo menos necesitamos visitar. Tal vez no aquel hermano, por lo menos si ya encontró una casa espiritual y está pensando, gloria al Señor, bendito sea su nombre, si al final las ovejas son de Él. Y lo que se espera es de que por lo menos yo, lo que espero, digamos, que alguien haya salido de esta casa y va a otro lado, es que pegue y que ahí Dios lo honre y que crezca y que se desarrolle. ¿Ya? Si era de Dios, eso va a ser así, seguro. Si no era de Dios, no va a ser así. Entonces no, para no pescar en pecera ajena, para ser éticos también. Hermano, mira, tenés que regresarte, hermano, si no voy a orar para que el juicio de Dios te caiga. No, sino que realmente podamos ver a aquellos, mucho pueblo, en este tiempo, mucha gente se ha quedado alejada de los templos, lejos de la comunión con los hermanos, con la iglesia, y hay que ir por ellos. Entonces, y hay una carga por eso, pero esa carga, como dicen, una pena compartida, ¿cómo dicen que es? En una carga compartida. Entonces usted va a llevarla en el nombre de Jesús. Ahora, si no tenemos el mismo espíritu, no, pastor, es que usted es pastor, yo no, yo solo espero que usted esté desocupado cuando yo lo necesite, pastor. Hermano, ahí le voy a delegar una de mis ayudas. Entonces, no, si usted no me ayuda, no espere que yo voy a estar desocupado para usted. De verdad, hermano, porque tal vez uno ahí echando fuera, pastor, no. El Señor en esta tarde lo quiere equipar para que usted sea uno de esos que tengan el mismo espíritu. Y eso es bien puntual. Y mire, hermano, perdone, pero ¿quién le había puesto ese sentir, ese espíritu a Moisés? Dice, tomaré del espíritu que está sobre ti. La pregunta es, ¿quién le puso ese espíritu a Moisés para que él hiciera la obra? Dios. En otras palabras, el Señor, para que yo permanezca acá, tiene que haber un espíritu de parte de Él. Porque si no fuera, hermano, esto sobrenatural, o sea, un llamado de parte de Él, ya no estuviese aquí. ¿Qué tiempo se hubiera renunciado? Bueno, si cuánta gente renuncia con menos. Y cuando uno lleva una carga ministerial, y sobre todo en este tiempo, solo el Espíritu de Dios que está sobre ti es el que te hace permanecer. Entonces, que el Señor hoy agarre eso mismo.
ese espíritu y lo ponga sobre ti en el nombre de Jesús para que digas ok. Entonces, hermano, y a veces usted, Señor, ¿y qué será que no nos das más? Mire, yo no sé si todos los ministerios, pero lo que sí es entendido que nosotros, y les ha pasado, todo se quedó operando desde la casa, no estuvimos visitando, ministrando, a veces algunos casos de forma presencial, algunos por teléfono y todo, y lo estuve haciendo yo sin delegaciones, porque dije no quiero exponer a nadie, ¿verdad? Entonces, y a veces uno puede estar orando, Señor, ¿y dónde están las promesas? ¿Y por qué no nos expandimos? Y la iglesia no se multiplica y todo. Y dice, Señor, porque, ¿qué quieres? Le voy a poner más carga a mi siervo. Entonces usted quiere que el Señor nos dé esa cosecha de almas, esa reivindicación. Sí necesito yo. Y de eso tenemos que discernir eso. Porque si estamos, todos los que estamos acá, hoy recibimos, Señor, y usted le verá de corazón, dice, Señor, ese espíritu que le pusiste, mire, para que yo esté aquí, si yo ni quería venir por usted. No, porque a usted no los conocía, hermano, era una bendición. Digo, gracias, Padre. Ahora con los, ¿a dónde te envío? A la zona 18, Señor, allá están los hermanos, hasta mi familia, allá tú me has bendecido, claro, los ojos cerrados. Pero cuando me hablaron de la zona 18, Señor, mándame al sur, mándame al sur. De verdad. ¿Y por qué estoy aquí? No por castigo. Él puso un espíritu, Él puso una visión. Y a los 6 meses de haber empezado el discipulado, nos venimos a vivir acá. Y bendigo este lugar en el nombre de Jesús, esta zona y todas sus colonias. Pero para que fluyamos en la misma visión, en el mismo sentir, necesita usted el mismo espíritu. Que usted le diga, Señor, no otro espíritu, que todos vamos a estar divididos. El espíritu que pusiste en este siervo, en este pastor, en este ministro que me cubre, ponelo en mí para que marchemos en la misma dirección. Entonces usted, hermano, fíjese que vamos a hacer una campaña evangelística allá, noche de salvación en tal lugar. ¿Se acuerdan de eso? Noche de salvación, una noche evangelística. Dice que yo no voy a poder ir. Ah, que lo siento, pastor. Pues ahí hay un hermano, si quiere se lo llamo. Heme aquí, pastor, aquí estoy a la orden. Usted sabe que cuenta, que yo estoy dispuesto. Entonces, esos son los que tienen el mismo espíritu. ¿Verdad? Fíjese que cuando venimos acá, ya está hermana Delmi, que Dios te bendiga, Delmita, es una primicia, ¿verdad? Con su familia, en el nombre de Jesús, por fe, lo creemos. Y Dios bendiga a tu mamá también, en el nombre de Jesús, que el Señor la bendiga. Y yo creo que el Señor está haciendo alguna reivindicación ya en ella. Pero yo creo que aquí hay algo bien importante, porque cuando yo vine acá a empezar ese discipulado, era porque lo iban a cerrar. No avanzaba, no crecía. Y entonces, y vine por 3 días y me quedé. Pero algo bien interesante, hermanos. ¿Qué tal yo le diga a usted, hermano, fíjese que lo vamos a enviar ahí a una familia, fíjese? Hay 3 familias en el discipulado, pero ya llevan 10 años del discipulado y no avanza, hermano. Ay, pastor, no me manda a otro lado. No, hermano, ahí no, porque dice, no crece, que yo me voy a estancar ahí. O tal vez, pero si usted tenemos el mismo espíritu, amén, pastora. Yo sé que Dios ahí me va a usar y yo voy a ser un instrumento para Él. Y lo que no le crecía a otro, conmigo el Señor lo va a multiplicar porque le estoy creyendo a Él. Amén. Entonces, y si no le pasa a lo del otro, pastor, no tiene otro discipulado por ahí, ¿por qué? El que me dio ya me lo acabé, pastor. Sí, que algunos dicen que le dan 3 familias, después 2 de ahí se acaba todo. Son buenos para destruir, ¿no? Para acabar, no para edificar. Seamos aquí, el tiempo avanza, el tiempo avanza, el tiempo avanza, Padre Santo. Ya casi la hora. Ahorita termino. 1 Corintios 16, 15 al 16. Os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio. Qué lindo, hermano. Primeros convertidos. ¿Y a qué se habían dedicado? A la diaconía, al servir. Mire, al servicio de los santos.
que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos, y a todo el que ayuda. Esta palabra, mire hermano, dice que también vosotros, mire, Pablo le está escribiendo aquí a otros hermanos, ¿verdad? No a los que estaban sirviendo. Dice que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos. Eso entendí, que a los que sirven, a los que ayudan, de alguna manera Dios les da un grado de autoridad, porque empiezan a guiar a otros. Y dice, Pablo los exhorta: vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda. Esta es la palabra sunergeo, que quiere decir ayudar en el trabajo, cooperar en la obra. A todo el que ayuda en la obra y trabaja. A todos los que son como ellos, reconozcan esa autoridad. Entonces, bien, yo creo que es un testimonio los que ayudan en la iglesia, hermano. Por ejemplo, si la ven ayudando, lo ven ayudando aquí. No, hermano, sí. ¿Dónde, hermano? ¿Qué quiere que haga yo también? Porque quiero servir. ¿En qué le ayudo? En esto, hermano, amén. Porque se entiende que si me ayuda al desarrollo ministerial, estamos conectados en la misma visión. Ahora aquí quiero resaltar algo para finalizar, porque hay gente que le quiere servir a Dios, pero quiere que Dios mismo descienda. Si es a Él, hermano, yo a Él sí le sirvo, yo a Él sí me sujeto, pero a usted no. Y fíjese, hermano, que eso es bien interesante. Le vale, de alguna manera, cuando uno, digamos, yo creo que eso uno lo tiene que manejar con equilibrio. A mí me da pena que me atiendan, y sobre todo cuando me atienden bien, hermano, y que honra de que Dios Padre bendícelo, Señor, porque no soy digno de eso. No se trata de idolatrar, pero sí se trata de servir al ministro, a la gloria que Dios pone, porque para que haya un ministerio primario tiene que haber una gloria de parte de Dios. Y note lo que voy a mencionar, porque algunos dicen: no, hermano, yo no le sirvo ni al hombre ni sigo al hombre. Y hermano, entonces ¿en qué estamos? Si cuando Jesús les dijo: vayan a prepararme la Pascua, ahí la vamos a preparar, vayan a la plaza y van a encontrar un hombre que lleva un cántaro, a él síganlo, donde él entre, ahí entren ustedes también. Les puso un nombre señal, el ministro es un nombre señal. Entren ahí, porque si no se van a perder. Donde él entre, ahí entren. Entonces note esto, 1 Reyes 19:19, finalizo ya el tiempo se me ha terminado. Y partió de ahí y encontró a Eliseo. Estamos hablando de un profeta Elías, de uno que vimos ayer que fue reivindicado, que se quería morir, pero el destino profético era que fuera llevado en un torbellino, ¿verdad? Entonces dice: y partió de ahí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. Mire, ese era un llamado. Eres una ayuda. Eso era mira, necesito, en otras palabras, yo necesito una ayuda profética en el ministerio profético. Te voy a extender el manto. Ahora, mire esto. Yo creo que a uno le pasa esto: gloria a Dios por este hermano, gloria a Dios por esta hermana, le voy a extender un poquito el manto. Y cuando mire con el manto, ¿qué hizo? Limpiándose los zapatos. ¿Por qué? O sea, en otras, estoy tratando de querer decir que no valora lo que se le extiende. Entonces le extendemos el manto. Falla. ¿Por qué? Fue la persona incorrecta, o por lo menos si era la persona incorrecta, tal vez no estaba preparada o dispuesta. Porque note, Elías pasó a donde él estaba y le echó el manto encima, dejando él los bueyes. O sea, Eliseo corrió tras Elías y dijo: permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. Y él le dijo: ve, vuélvete pues, ¿qué te he hecho yo? En otras palabras, mira, yo sé que ya me di cuenta que no estás dispuesto, que primero me pones que, Señor, lo que pasa, que la familia, tú sabes, que mi mamá, que mi papá, que mis hijos, ¿verdad? Que hay esto, que el otro, y si no sé, y si el Señor no nos bendice. No, hermano, discúlpame, pero yo creo que vamos a orar. Como le dijo Elías: no, Eliseo, tranquilo, ya me di cuenta que no estás preparado. A mí se me cayó el manto, así que dámelo otra vez. No eres la persona. Entonces, o sí era, pero en ese momento no. Ahora note esto, verso 21. Entonces se volvió dejando de seguirle. O sea,
Dijo, bueno, no es el tiempo. Dejó de seguirle porque también Elías, no es que no era el tiempo, sino Elías le dijo, no, yo no te he hecho nada, vuelve, no tienes que seguirme. Pero Elías sí le echó el manto, es decir, necesito ayudas. Así que yo vengo hoy para echar el manto. Necesito ayudas en el nombre de Jesús. Necesitamos, hermano, en el nombre de Jesús, que el Señor lo levante a usted. Pero como hablamos, uperetes de la palabra, ministros de la palabra, que permanezcan en el tabernáculo, hermano. Para mí esto ha sido clave. Y Dios es fiel, hermano, Dios es fiel, se lo digo de fiel, Dios es fiel. Siempre recuerdo cuando mi anterior jefe, el último donde estuve, me dijo, ¿cuánto querés ganar para regresar conmigo a la empresa? Y luego le dije, mire, esto y esto. No le dije cuánto, porque él me dijo, ¿cuánto? Que yo gracias a Dios tenía un bonito ingreso en ese puesto, porque estaba bien. Y me dijo, ¿cuánto quieres ganar para regresar? Y me dijo, no, al final cuando le expuse, no podés, me dijo, ya, servirle a Cristo, me dijo, servirle sirviendo a Jesús. Él te llamó, Él te va a sostener. Y Él ha sido más que fiel, hermano. Dios ha sido fiel conmigo. Entonces, ¿por qué? Por estar entregado y que trabajando otra vez no voy a poder hacer lo que ahora hago. Y más en este tiempo de reivindicación. Entonces se volvió, dejando de seguirle, tomó el par de bueyes y los sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿A quién le servía? A Elías. Ay, no, hermano, yo le quiero servir a Dios, a usted no, y mire quién le sirve, hermano. Si no puede servirle al hombre que ve, al ministro que ve, no me diga que quiere servirle a Dios que no lo ve. Entonces, de alguna manera, entonces uno como ayuda o ayudante le está sirviendo al hermano, ¿verdad? Claro que no hay que columpiarse, hermano, me lavas mi carro, hermano. Yo jamás le diría eso a usted, ¿verdad? A menos que tenga su car wash y yo vaya y le pague para que usted haga ese servicio. Porque hay unos también, ahí me va a pintar la casa, hermano. Por cierto, se lo digo a ustedes, hermano, porque Dios les vaya a dar ayudas también y no vayan a abusar, ¿verdad? Pero básicamente, hermano, yo le voy a ayudar. No. O sea, es hacer que el diácono, que el anciano, que el ministro, que el pastor, que el profeta haga su tarea, su trabajo de forma más eficiente. Entonces se levantó para servirle a Elías. Y ahí va. Y usted sabe que también más o menos fue probado, porque Elías le dijo, ya cuando Elías se le iban a llevar, quédate aquí, ya no me sigas. Le dijo, no, ahí te voy a ir donde vayas. Ahora, usted puede, ahí siga leyendo, se va a dar cuenta del trato para una ayuda, para un ayudante también. Así que cualquier desprecio, no, quédese aquí, hermano, que voy a ir a almorzar. No, pastor, si le he estado viendo todo el día y me merezco por lo menos el almuerzo. Sí, pero ahí voy a almorzar solo yo. Entonces, pensando, porque le dice Elías, ¿sabes qué? No me sigas. Y no me sigue, no. Y al final le dice, ¿qué quieres que te quede ahora que yo voy a ser levantado? Una doble porción de tu espíritu. Dijo, doble quiero. Doble porción. Eso es lo que él pidió y se la dieron. Mire lo que pasa acá. Aquí finalizo. Ay, Señor bendito, es que se emociona, hermano. Ni la silla me quita las emociones. Yo me siento aquí para exponer un poquito más y digo yo tranquilizarme, pero es que esto no se puede dejar. Esto toca mi alma, hermano, mis emociones aquí fuertes. Segunda de Reyes 2:11 al 12. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, Elías y Eliseo, ya al punto de que el Señor le dijo a Elías, te vas a venir conmigo, te voy a trasladar, no, sin ver muerte, en un torbellino. Pero Eliseo tenía que continuar. Era la ayuda del profeta, era el ayudante, el que a Adón le dijo, mira que te he hecho yo, regresate. Y después que él, en otras palabras, quitó todos los obstáculos, todos los pretextos. Esa yunta de bueyes que ni le producían, que más gasto le daban, ahora los quemó, que sacrificó a los bueyes, le dio a comer a la gente, hizo un buen churrasco. Y ahora dijo, hoy sí, Elías, aquí voy. Y empezó, al final, quédate aquí, ya no me sigas, si me voy a ir, no, hasta verte. Entonces le dijo Elías, si tú me ves cuando yo sea arrebatado, eso te va a ser concedido. Entonces ahora viene ese arrebatamiento de Elías y se queda solo Eliseo. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego
que separó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Pero el andar con su autoridad, el andar con Elías, ahora ya no era visto solo como un ayudante. Él había crecido. Lo vio Eliseo y clamó y dijo: Padre mío, Padre mío. Revelación de paternidad espiritual. Entonces aquí vamos a hablar ya no de un ayudante, sino de uno que era ayudante, de un hombre, en este caso también aplicado para el ministerio de la mujer, de una mujer que ayuda, pero que ya no es solamente una ayuda, es una hija, es un hijo espiritual. Y entonces mire, los carros de Israel y su gente de a caballo, y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y lo rasgó en dos pedazos. Aleluya, hermano. Bueno, ya casi estaba por finalizar esta enseñanza, pero lo voy a dejar hasta ahí. Que sirva de edificación para su vida, que sirva de edificación para los que están en YouTube o lo van a ver posteriormente. Y si está en esta casa, Sol de Justicia, pues agarre esta palabra para aplicarla. Y si está sirviendo en otro ministerio, pues que sea levantado ahí como un ayudante fiel, así como Josué, así como Eliseo, y que el Señor pueda honrar y reivindicar a aquellos que ayudan. Amén. Así que oramos por esta palabra en el nombre de Jesús. Padre, gracias te doy esta tarde. Gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de compartir tu palabra. Que esta palabra venga a reivindicar a cada siervo y a cada sierva, Señor, a cada ayuda, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y dentro de cada uno de ellos, levántalos, Padre. Levántalos con un corazón dispuesto, Señor, para ser instrumentos útiles en este tiempo final, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. Sí, esta palabra en los corazones, escríbela, Señor, por el Espíritu, Señor, en cada corazón, en el nombre de Jesús, y fructifique, Señor, al 100%, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.